Imagina un lugar donde 8 de cada 10 animales que ves no existen en ningún otro sitio del planeta. Donde los árboles parecen haber salido de otro mundo y los sonidos que llenan la noche no se escuchan en ninguna otra selva de la Tierra. Ese lugar no es un sueño ni una película de fantasía. Es real. Se llama Madagascar. Ubicada frente a la costa oriental de África, esta isla gigantesca ha permanecido aislada del resto del mundo durante más de 80 millones de años. En ese aislamiento, la naturaleza experimentó, mutó y creó criaturas que no existen en ninguna otra parte. El resultado es un laboratorio natural de evolución, un mundo aparte que guarda más secretos que muchos continentes enteros. Madagascar no es simplemente una isla, es una cápsula del tiempo. Su paisaje combina selvas húmedas, desiertos rocosos, montañas cubiertas de niebla y bosques de árboles que parecen invertidos. Los famosos baobabs. Todo en ella es extraño, pero lo más asombroso son sus habitantes. Aquí, la vida siguió su propio camino. Para entender por qué Madagascar es tan única, hay que mirar atrás en el tiempo. Hace unos 160 millones de años, la isla era parte del supercontinente Gondwana, junto con África, India, Australia y la Antártida. Pero cuando esos bloques comenzaron a separarse, Madagascar se desprendió y quedó sola, flotando en medio del Océano Índico. Desde entonces, ningún puente terrestre la volvió a conectar con el resto del mundo. Ese aislamiento fue el detonante de su increíble diversidad. Los animales que quedaron atrapados allí evolucionaron sin competencia externa, desarrollando formas, comportamientos y adaptaciones que no se encuentran en ningún otro lugar. Lo que hoy vive en Madagascar es el resultado de una evolución paralela, un universo biológico alternativo. Suscríbete si te gusta el video, porque lo que vas a descubrir ahora te mostrará un planeta dentro de otro planeta, lleno de criaturas tan extrañas que parecen imposibles. Entre los habitantes más emblemáticos de Madagascar están los lémures, pequeños primates de ojos enormes y mirada hipnótica. Son los verdaderos reyes de la isla. Existen más de 100 especies diferentes, desde los diminutos lémures ratón, que caben en la palma de una mano, hasta el poderoso indri que puede saltar de árbol en árbol con la agilidad de un acróbata. Los lémures no existen en ningún otro lugar del mundo, y eso los convierte en uno de los ejemplos más claros de evolución aislada. Se cree que sus antepasados llegaron a la isla hace más de 60 millones de años, flotando sobre troncos o vegetación arrastrada por las corrientes desde África. Una vez en Madagascar, sin grandes depredadores que los amenazaran, se diversificaron de formas asombrosas. Algunos se adaptaron a la vida nocturna, desarrollando ojos enormes para ver en la oscuridad. Otros, como el lémur bambú, evolucionaron para alimentarse exclusivamente de cañas de bambú que contienen cianuro, un veneno mortal para casi todos los animales. Y sin embargo, este lémur puede consumirlo sin sufrir daño alguno. Pero entre todos, hay uno que destaca por su rareza y por el aura de misterio que lo rodea: el aye-aye. Su aspecto ha desconcertado a científicos y pobladores durante siglos. Tiene orejas de murciélago, dientes de roedor, una cola larga como la de un zorro y un dedo medio tan delgado y largo que parece una herramienta. Ese dedo lo usa para golpear los troncos y detectar larvas ocultas bajo la corteza. Luego perfora la madera con sus dientes y las extrae con una precisión quirúrgica. Los malgaches, habitantes de Madagascar, lo consideran un animal de mal presagio. Dicen que si el aye-aye señala a alguien con su dedo, esa persona morirá pronto. Por eso durante siglos fue perseguido y casi exterminado. Sin embargo, hoy se sabe que este lémur nocturno es una joya evolutiva, el único representante de un linaje completamente distinto dentro de los primates. Y si los lémures dominan los árboles, en el suelo los protagonistas son igual de extraños. Uno de ellos es el tenrec, un pequeño mamífero que parece una mezcla entre erizo, musaraña y armadillo. Pero lo que lo hace especial no es su aspecto, sino su diversidad. Existen más de 30 especies diferentes, algunas que viven en el agua, otras que trepan árboles y otras que excavan túneles. Los tenrec son tan variados que durante mucho tiempo los científicos creyeron que pertenecían a familias completamente distintas, pero todos comparten un origen común. Algunos incluso pueden producir sonidos usando sus espinas, frotándolas entre sí para comunicarse, algo que no ocurre en ningún otro mamífero. En el aire, las cosas no son menos sorprendentes. Madagascar es el hogar de aves que parecen haber surgido de un cuento. El bangá, por ejemplo, es un grupo de aves que evolucionó a partir de un solo ancestro y desarrolló una variedad de picos tan diferentes que cumplen funciones completamente distintas. Algunos son curvos para cazar insectos, otros rectos para perforar la madera, y otros anchos para atrapar presas al vuelo. Este fenómeno se conoce como radiación adaptativa, el mismo proceso que dio origen a los pinzones de las Islas Galápagos, pero en Madagascar ese proceso ocurrió a una escala mucho mayor.
La isla también fue hogar de criaturas gigantes que hoy solo existen en los fósiles. Hace unos 1000 años aquí caminaban los aves elefante, pájaros de hasta 3 metros de altura y más de 500 kilos de peso. Eran tan grandes que sus huevos medían más de 30 centímetros de largo, capaces de alimentar a una familia entera. Estos gigantes convivieron con los primeros humanos que llegaron a la isla, pero su tamaño los convirtió en presa fácil. En poco tiempo, desaparecieron para siempre. Sin embargo, su legado sigue vivo en las aves actuales. Los parientes modernos, como el drongo de Madagascar, son pequeños, negros y brillantes, y han desarrollado una inteligencia notable. Son capaces de imitar los sonidos de otros animales para engañarlos y robarles comida. Pero no todo en Madagascar es adorable o inofensivo. En sus bosques habita también el fosa, un depredador que parece un cruce entre un gato y una mangosta. Ágil, fuerte y con garras retráctiles, el fosa es el cazador más temido de la isla. Puede moverse entre los árboles con la misma facilidad que un lémur, y de hecho, ellos son su principal alimento. Durante mucho tiempo, los científicos no sabían cómo clasificarlo. No es un felino ni una mangosta pura, sino una especie única, resultado de millones de años de evolución solitaria. En Madagascar, el fosa ocupa el lugar que en otros continentes tienen los grandes felinos. Es el rey silencioso de la selva. La cadena alimenticia de Madagascar es tan peculiar que parece invertida. Animales que en otros lugares serían presas aquí se convierten en depredadores, y criaturas diminutas cumplen roles esenciales. Por ejemplo, los camaleones, que en la isla alcanzan una diversidad sin igual. De las más de 200 especies de camaleones conocidas en el mundo, casi la mitad viven solo en Madagascar. Desde el gigantesco camaleón de Parsons, que puede medir más de 60 centímetros, hasta el diminuto Bruchesia micra, del tamaño de una cabeza de fósforo. Estos pequeños reptiles son maestros del camuflaje y del movimiento lento, pero lo que realmente los distingue es su lengua. Pueden extenderla a una velocidad tan alta que atrapan insectos en menos de una décima de segundo. Cada especie tiene un color, un patrón y un comportamiento distintos, todos adaptados a su propio microhábitat. Y es que en Madagascar, incluso los espacios más pequeños albergan ecosistemas únicos. Un solo árbol puede ser el hogar de decenas de especies que no existen fuera de él. Es como si cada rincón de la isla hubiera sido diseñado por un artista diferente. Mientras tanto, bajo el suelo, viven criaturas que parecen salidas de una pesadilla. Insectos translúcidos, arañas que cazan peces y cucarachas que brillan en la oscuridad. En este mundo subterráneo, la evolución siguió caminos que desafían la lógica. Madagascar no solo es única por su fauna, sino también por su fragilidad. De todas las especies que existen aquí, más del 90% dependen de bosques que están desapareciendo rápidamente. La deforestación, la caza y el cambio climático amenazan con borrar millones de años de historia natural en cuestión de décadas. Y aunque la ciencia avanza para estudiar y proteger esta biodiversidad, aún queda mucho por descubrir. Cada año se encuentran nuevas especies, ranas diminutas, serpientes desconocidas, plantas carnívoras y hasta mamíferos que nadie había visto antes. Es como si Madagascar aún guardara capítulos enteros de un libro que la humanidad apenas empieza a leer. En Madagascar, la creatividad de la naturaleza no tiene límites. Cada rincón de la isla parece tener su propio conjunto de reglas biológicas. Si observas con atención, descubrirás que lo imposible aquí se vuelve cotidiano. Entre los habitantes más desconcertantes están las ranas, pequeñas joyas de colores que se ocultan entre las hojas húmedas de los bosques tropicales. Madagascar alberga cientos de especies de ranas que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Algunas son tan pequeñas que podrían sentarse sobre la uña de tu dedo, mientras que otras tienen colores tan brillantes que parecen joyas vivientes. Una de las más fascinantes es la rana tomate, de un rojo intenso casi irreal. Cuando se siente amenazada, infla su cuerpo y libera una sustancia pegajosa que irrita la piel de los depredadores. Es su manera de decir, no me toques. Otras, en cambio, confían en el camuflaje absoluto, mezclándose con la tierra o el musgo hasta volverse invisibles. Pero las verdaderas obras maestras son las ranas mantella, conocidas por su aspecto brillante y tóxico, similares a las ranas venenosas de Sudamérica. Lo sorprendente es que no están emparentadas con ellas. Ambas desarrollaron su veneno de forma independiente, un fenómeno que los científicos llaman evolución convergente. Distintas especies, en distintos lugares, llegan a soluciones idénticas frente a los mismos desafíos. En Madagascar, ese tipo de evolución ocurre una y otra vez. Es como si la naturaleza estuviera constantemente reinventando las mismas ideas, pero con un estilo único. Un ejemplo perfecto son los insectos hoja y palo. A simple vista, parecen simples ramas o pedazos de planta. Pero al acercarte te das cuenta de que se mueven lentamente, como si el viento los empujara.
Algunos incluso tienen manchas que imitan los agujeros de una hoja comida por insectos reales. No solo engañan a los depredadores, engañan al ojo humano. Y luego están los geckos satánicos de cola de hoja, una de las criaturas más surrealistas del planeta. Su cuerpo parece tallado en corteza de árbol, y su cola se asemeja a una hoja seca. Pueden permanecer inmóviles durante horas, y su camuflaje es tan perfecto que incluso los científicos los pierden de vista en su propio entorno. Cuando se sienten amenazados, abren la boca para mostrar un interior rojo brillante y emitir un chillido agudo que parece salido de otro mundo. Lo más impresionante es que Madagascar no tiene grandes depredadores terrestres. Eso permitió que muchas especies se volvieran raras sin miedo. Aquí, el peligro no viene de un león o un tigre, sino del clima, la competencia o la escasez de alimento. Por eso, los animales se especializaron en sobrevivir a través de la creatividad. Uno de los ejemplos más increíbles de esta adaptación es el camaleón pantera, un reptil que parece pintado a mano. Su color depende de la región donde vive. Los del norte son azules, los del sur son rojos, y los del este combinan ambos tonos en patrones imposibles. No es solo decoración. Su piel cambia con la luz, la temperatura y el estado de ánimo. Es su lenguaje silencioso. Los camaleones de Madagascar dominan el arte del cambio. Pueden mover los ojos en direcciones opuestas, lanzar su lengua a velocidades extremas y trepar por superficies imposibles gracias a sus dedos en forma de pinza. Pero lo más asombroso es su tamaño. Aquí vive el camaleón más pequeño del mundo, el Brookesia micra, tan diminuto que puede dormir cómodamente sobre la cabeza de un fósforo. Este minúsculo reptil vive en el suelo de los bosques, entre hojas caídas, y su mundo no mide más de unos pocos metros cuadrados. Para él, una ramita es una montaña, y una gota de agua, un lago. Su existencia demuestra que incluso en lo pequeño, la naturaleza puede ser grandiosa. Pero si crees que los camaleones son extraños, espera a conocer a los insectos palo gigantes, algunos de los cuales superan los 30 centímetros de longitud. Su estructura es tan ligera que parecen flotar entre las ramas, y aunque parecen frágiles, pueden regenerar sus patas si las pierden, una habilidad que comparte con otros habitantes de la isla, como los geckos. En los ríos y lagos, la rareza continúa. Existen peces que pueden salir del agua y respirar aire durante horas, adaptaciones heredadas de la época en que el clima era más seco. Algunas especies incluso excavan túneles en el barro para esperar la llegada de las lluvias. Son auténticos sobrevivientes del tiempo. Y si levantamos la vista, el cielo también está lleno de sorpresas. Madagascar tiene más de 200 especies de aves exclusivas. Entre ellas, el martín pescador de Madagascar, de plumaje azul y naranja intenso, y el búho de Madagascar, una especie tan esquiva que solo ha sido fotografiada unas pocas veces en toda la historia. Pero ninguna historia sobre la fauna de esta isla estaría completa sin mencionar a los murciélagos, los únicos mamíferos nativos que llegaron volando desde otros lugares. Con el tiempo, evolucionaron en total aislamiento, dando origen a especies únicas, algunas tan raras que solo viven en una cueva o en un bosque específico. Los murciélagos de Madagascar son fundamentales para el equilibrio ecológico. Polinizan flores, dispersan semillas y controlan poblaciones de insectos. Sin ellos, muchos árboles y plantas simplemente dejarían de reproducirse. Y hablando de plantas, no se puede entender a las criaturas de Madagascar sin observar su entorno. La flora de la isla es tan única como su fauna. Aquí crecen los baobabs, esos árboles inmensos con troncos anchos que almacenan agua como si fueran torres vivientes. Existen 6 especies de baobabs en el mundo, y 6 de ellas sí, todas viven solo en Madagascar. Los baobabs no solo son gigantes, son esenciales para la vida. Sus flores alimentan a murciélagos, aves y lémures, y sus frutos sirven de alimento y medicina para las comunidades locales. Además, su forma icónica tronco grueso, ramas delgadas que parecen raíces invertidas, ha inspirado leyendas durante siglos. Los pobladores dicen que los dioses plantaron los baobabs al revés, con las raíces hacia el cielo. Y al verlos al atardecer recortados contra el horizonte, es fácil entender por qué. El paisaje malgache es tan diverso que parece un rompecabezas natural. Al norte, montañas cubiertas de niebla. Al sur, desiertos donde los cactus crecen torcidos como esculturas. Y al oeste, bosques secos que se incendian cada año para renacer después con más fuerza. Cada zona tiene su propio conjunto de criaturas, adaptadas a condiciones extremas. En el sur, por ejemplo, viven los geckos diurnos, de colores tan brillantes que parecen de neón. A diferencia de otros geckos del mundo, estos están activos bajo el sol y se alimentan del néctar de las flores. En el norte, las ranas cantoras convierten las noches en conciertos interminables, con sonidos que varían según la especie y la altitud. Esa variedad tan impresionante no solo es visual o sonora, sino también genética.
Los científicos calculan que más del 80% de todas las especies de Madagascar son endémicas, es decir, no existen en ningún otro lugar del planeta. Ningún otro país o región del mundo tiene un porcentaje tan alto de vida única. Sin embargo, esa misma exclusividad es también su mayor debilidad. Cualquier cambio en el clima, cualquier tala o incendio puede acabar con una especie para siempre. Y cuando eso ocurre en Madagascar, no hay otro sitio del mundo donde esa vida pueda sobrevivir. Suscríbete si te gusta el vídeo, porque lo que viene te mostrará cómo esta isla, que una vez fue un paraíso aislado, hoy lucha por mantener con vida las criaturas más singulares que la Tierra haya conocido. La belleza de Madagascar radica en su imperfección. Aquí, los animales no siguen las normas de la naturaleza global, las reinventan. No hay elefantes, ni leones, ni tigres, pero hay algo mucho más extraordinario. Una historia evolutiva completamente distinta. Es como si la vida hubiera tenido una segunda oportunidad de empezar desde cero, y en lugar de copiar lo conocido, hubiera decidido crear algo totalmente nuevo. Los científicos la llaman la isla laboratorio, pero los que han caminado por sus selvas o escuchado sus sonidos nocturnos la llaman simplemente el último Edén. En las profundidades de los bosques más antiguos de Madagascar, donde la luz del sol apenas atraviesa el dosel de hojas, todavía se esconden criaturas que el ser humano apenas ha comenzado a conocer. Es un mundo donde cada sonido, cada sombra y cada movimiento puede revelar una especie nueva para la ciencia. Algunas de estas criaturas parecen haber detenido el tiempo, como los boa de Madagascar, serpientes que conservan rasgos primitivos y que se encuentran entre los pocos descendientes directos de los reptiles que habitaron Gondwana. No son venenosas, pero su tamaño y fuerza bastan para dominar a sus presas. Lo curioso es que en esta isla, donde todo evoluciona de forma diferente, los boa han desarrollado patrones y colores que varían de selva en selva, adaptándose perfectamente al entorno, como si fueran piezas camaleónicas de un rompecabezas genético. En los ríos y pantanos vive otro enigma, el cocodrilo del Nilo de Madagascar, una población aislada que, según los investigadores, podría haber evolucionado por separado durante miles de años. Algunos pueblos locales creen que estos cocodrilos son los guardianes de los espíritus del agua, seres sagrados que no deben ser molestados. Lo cierto es que en algunos lugares, su comportamiento es distinto al de sus parientes africanos. Cazan de noche, emiten sonidos inusuales y parecen haber desarrollado una relación más compleja con su entorno. Pero las verdaderas joyas ocultas de Madagascar no siempre son grandes ni feroces. Algunas son tan pequeñas que pasan desapercibidas incluso para los ojos entrenados. En 2021 los científicos descubrieron una nueva especie de camaleón enano, el Brookesia nana, del tamaño de una semilla. Es hasta ahora el reptil más pequeño del mundo. Su cuerpo mide menos de 2 centímetros, pero su lengua, al dispararse, puede alcanzar una longitud superior a la mitad de su propio tamaño. En un solo salto caza insectos diminutos con una precisión asombrosa. Estos hallazgos recientes confirman que Madagascar sigue siendo un terreno inexplorado, un escenario donde la evolución continúa escribiendo nuevas historias. Los científicos calculan que aún queda más del 60% de su biodiversidad por descubrir, especialmente entre insectos, anfibios y microorganismos. En otras palabras, la mitad de la vida de la isla todavía es un misterio. Y mientras la ciencia avanza, los pobladores locales siguen conviviendo con criaturas que parecen salidas de un mito. En las noches silenciosas, se escuchan los lamentos del Indri, el lémur más grande de la isla. Su canto melancólico puede oírse a kilómetros de distancia, y quienes lo escuchan aseguran que suena casi humano. Muchos creen que los Indri son los espíritus de los ancestros, guardianes del bosque que protegen a los vivos. Este vínculo entre naturaleza y espiritualidad es lo que ha mantenido con vida a muchas especies. En la cultura malgache, destruir un bosque sagrado o matar un animal protegido es romper el equilibrio entre el mundo visible y el invisible. Esa creencia ha sido, durante siglos, una barrera natural contra la destrucción. Sin embargo, los tiempos han cambiado. La deforestación y la pobreza han empujado a muchas comunidades a talar los bosques para sobrevivir. Cada año miles de hectáreas desaparecen, llevándose consigo especies que la ciencia ni siquiera ha tenido tiempo de nombrar. Entre las víctimas más amenazadas están los lémures, esos pequeños primates que simbolizan Madagascar. De las más de 100 especies conocidas, casi todas están en peligro de extinción. Algunas, como el lémur bambú dorado, apenas sobreviven en pequeñas reservas. Otras, como el lémur ratón gris, dependen de fragmentos de selva que se reducen cada temporada. Los científicos advierten que si la deforestación continúa al ritmo actual, la mitad de las especies de lémures podrían desaparecer en los próximos 20 años. Y con ello se perdería no solo una parte de la historia evolutiva del planeta, sino también una pieza vital del ecosistema.
Los lémures son dispersores de semillas, jardineros naturales que mantienen vivos los bosques. Sin ellos los árboles dejarían de regenerarse, y el ciclo de la selva se rompería. Pero no todo está perdido. En los últimos años la conciencia ambiental ha crecido. Proyectos locales, impulsados por comunidades y organizaciones internacionales, están restaurando áreas degradadas y protegiendo hábitats clave. Algunos pueblos han vuelto a declarar sagrados ciertos bosques, prohibiendo su tala. Otros han encontrado en el ecoturismo una forma sostenible de ganarse la vida sin destruir su entorno. Madagascar se está reinventando, igual que lo ha hecho su naturaleza durante millones de años. Porque si algo define a esta isla, es su capacidad para renacer. Suscríbete si te gustó el video. Porque lo que estás viendo no es solo un documental sobre animales, sino una ventana al último santuario de la evolución. Cada año, los científicos encuentran nuevas pruebas de cómo Madagascar fue un puente viviente entre mundos. En sus fósiles aparecen rastros de especies que mezclan características de Asia, África e incluso Sudamérica. Es como si esta isla hubiera guardado los secretos de todos los continentes. Entre los descubrimientos más impresionantes se encuentran los restos del Majungasaurus, un dinosaurio carnívoro que reinó en la isla hace 70 millones de años. Medía 8 metros y tenía un cráneo corto con dientes curvados hacia atrás, perfectos para desgarrar carne. Pero lo más impactante no era su tamaño, sino su comportamiento. Las evidencias fósiles indican que practicaba canibalismo. En los huesos de otros individuos se han encontrado marcas idénticas a las de sus propios dientes. En esa misma era, convivía con el Rapetosaurus, un dinosaurio herbívoro de cuello largo que podía alcanzar los 15 metros de longitud. Imagina ese paisaje. Una isla cubierta de helechos gigantes y árboles antiguos, donde un depredador carnívoro acecha entre las sombras, mientras un titán herbívoro levanta la cabeza hacia el cielo. Madagascar ya era un mundo aparte mucho antes de que existieran los lémures. Y luego está el Belcebufo, conocido como la rana del infierno. Medía más de 40 centímetros y pesaba casi 5 kilos. Su mandíbula era tan fuerte que podía atrapar pequeños reptiles y hasta crías de dinosaurio. Si hoy la encontráramos viva, parecería un monstruo sacado de una pesadilla prehistórica. Estas criaturas del pasado son la prueba de que Madagascar siempre ha sido un escenario de extremos. Donde en otros lugares la vida seguía patrones predecibles, aquí la evolución se desató sin límites. El resultado es lo que vemos hoy. Una isla donde el 80% de las especies no existen en ningún otro sitio. Cada árbol, cada insecto, cada pájaro, tiene una historia escrita solo aquí. Pero esa exclusividad viene con un precio. Cuando una especie desaparece en Madagascar, desaparece del universo. No hay otro lugar donde vuelva a surgir. Por eso los científicos y los conservacionistas comparan a la isla con una biblioteca de la vida. Cada especie es un libro que cuenta un capítulo de la historia de la Tierra. Si se destruye uno, ese conocimiento se pierde para siempre. Y sin embargo, en medio de la destrucción, Madagascar sigue ofreciendo esperanza. En sus selvas los lémures aún saltan entre los árboles al amanecer. En sus lagunas, las ranas cantan con la llegada de las lluvias. En sus desiertos, los baobabs siguen resistiendo el paso del tiempo, recordándonos que la vida puede florecer incluso en la adversidad. El verdadero milagro de Madagascar no es solo su diversidad, sino su resistencia. Durante millones de años ha soportado cambios climáticos, erupciones, sequías y aislamiento. Y cada vez, la vida encontró la forma de reinventarse. Quizás esa sea la mayor lección de esta isla, que la belleza no nace de la perfección, sino de la adaptación. Que la diferencia no es debilidad, sino fuerza. Y que en un mundo que cambia constantemente, sobrevivir no depende del tamaño ni del poder, sino de la capacidad de evolucionar. Madagascar es la prueba viviente de eso. Un refugio donde la naturaleza escribió su historia más audaz. Una obra que todavía se está desarrollando ante nuestros ojos. Y mientras sus selvas sigan respirando, sus criaturas únicas seguirán recordándonos que aún queda magia en el planeta. Porque si existe un lugar donde la vida decidió romper las reglas, ese lugar está frente a la costa de África. Una isla solitaria, eterna, irrepetible. Una joya de la tierra llamada Madagascar.